Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, aquí vamos ahora a nuestra sección revistero y vamos a comentar, y si hay tiempo, leemos un artículo de esta bellísima revista, Universidad de México, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que todavía existe con un formato muy distinto, con otra idea, que honestamente, pues a mí me agrada más esta. No quiere decir que no me guste la otra, simplemente me gusta más esta. Vean, podríamos aquí casi dar una, pues no voy a hacer una clase de diseño, pero sí comentarios muy útiles para los diseñadores. Desafortunadamente en esta época en que el diseño pues está siendo desplazado por la inteligencia artificial, el diseño gráfico, en este caso el editorial, de gran calidad. Por cierto, antes de que avance, diseño Bernardo Recamier. Aquí está, miren. Fotografía de portada Jorge Pablo de Aguinaco, que como vieron pues es muy interesante, miren la portada. Los colores verde, blanco y rojo, a pesar que es junio, pero ven, muy, pues esa base de colores negros flanqueada por verde y café y simplemente ganchos. Y bueno, posteriormente aquí insertados los nombres de los principales colaboradores. Ahí está, también en colores inmateriales y posmodernos, finalmente al azar y muy todo el uso de mayúsculas y colores. Muy al azar, supongo yo, pero también con un balance. Eso es importante. Y abajo, bueno, vean el precio, 2,500 pesos. Y eso que todavía no hablábamos de los nuevos pesos. Y el número ISSN, el volumen. Bueno, para empezar, la portada muy bonita. Hay que señalar esto en términos también para nuestra sección de cuestiones editoriales, que está engrapada a caballo. Así se llama este tipo de encuadernado. Vean, aquí están las grapas, que me parece evidente, pero bueno, son detalles. Vámonos de una vez a la contraportada. Vean, todavía estamos, es el 88, es cuando todavía no llegaba Salinas. Junio del 88, los finales de Miguel de la Madrid Hurtado. En la presidencia, no recuerdo quién era el director general de Petróleos Mexicanos, pero vean, el anuncio bastante interesante. Gracias al petróleo. Bueno, fue una época en donde hubo grandes descubrimientos petroleros en México y que lo volvieron a catapultar como una potencia petrolera, que eso ya se ha perdido como potencia, sí, otro país petrolero, productor de petróleo, pero nada más. Y bueno, esa ilustración, dice gracias al petróleo, pero es una ilustración que incluso así, abuelo de pájaro, se me antoja como para ilustrar una edición de La Suave Patria, ¿no? De Ramón López Velarde, tan vituperado en estos tiempos, por lo menos en cuanto a la casa en la que vivió y murió. Vivió en los últimos años de su vida, hay que decirlo. Él es oriundo de Jerez, Zacatecas. También estuvo en San Luis Potosí, donde hay y se mantiene una casa en su honor, casa museo, muy bonita por cierto. Hemos estado en algunas ocasiones ahí y bueno, esa casa le da lustre a la ciudad. Cosa que es lo que ocurría con esta casa del poeta en México, pero bueno, no me voy a salir del tema. Digo que me gusta para una ilustración de, por ejemplo, la Suave Patria. Vean, gracias al petróleo lo que dice. Entonces, bueno, es evidentemente publicidad institucional, lo cual me da mucho gusto que en este caso una empresa en ese momento paraestatal patrocina o contribuye a la edición de una, en este caso a la impresión más que a la edición, de una revista tan buena como esta. Bien, ya vemos que esta página, que se llama Segunda de Forros, los forros son todo lo que es la contraportada, la portada, o tapa, le llaman en otros lugares, en otros países, y esta es la segunda de forros, donde por ejemplo miren ahí se
permiten hacer una especie de editorial o carta editorial para que quede más claro, es decir, el mensaje institucional, y abajo están todos los créditos, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, el rector era Jorge Carpizo, secretario general José Narro Robles, que después fue rector, secretario general académico Abelardo Villegas, secretario general administrativo José Romo Díaz, secretario general auxiliar Mario Ruiz Maciú, abogado general Manuel Barquín, coordinador de humanidades Humberto Muñoz. Y aquí ya viene la revista Universidad de México, consejo editorial, presidente Humberto Muñoz, secretario técnico Francisco Blanco Figueroa, miembros Juan Bañuelos, Héctor Cuadra, Fernando Curiel, Beatriz de la Fuente, Carlos Martínez Azad, Carlos Pereira. Gente ligada a la universidad, por supuesto. Coordinador editorial Francisco Blanco Figueroa. Producción Héctor Orestes Aguilar. Corrección Adriana Pacheco. Promoción Marta Huizar. Administración Humberto Rodríguez. Suscripciones Margarita Rosen. Asesores de la dirección Fernando Benítez, Fernando Daniel, Natalia Enríquez Lombardo. Bueno, fíjense nada más, Fernando Benítez, o sea, nada menos. Ya dijimos en el diseño Bernardo Recamier, que también él diseñó otras importantes revistas. Pero bueno, ahorita vamos. Fotografía de portada Jorge Pablo de Aguinaca, perdón. Las oficinas, edificio Nexo de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, primer piso, Ciudad Universitaria, apartado postal 70288, código postal 04510, México DF. El teléfono, miren, cuando todavía no existía ni siquiera el otro 5 que se añadió posteriormente, que es como en los 90. El teléfono era 550 5559, solo de 7 cifras. Luego correspondencia de segunda clase, el registro de GC número 061, que es la Dirección General de Correo, supongo. Características 2280, bueno, y en un número. Fotocopiación y formación, que eso también es importante. Redacta S.A. Impresión Acuario Editores S.A. Eje 2 Norte, 590, Colonia Tlampa, allá por Tlatelolco, México DF. Y fíjense los datos. Precio del ejemplar 2.500, suscripción anual 25,000 pesos. US, o sea, dólares 90 en el extranjero, 90 dólares. La periodicidad mensual, tiraje de 6,000 ejemplares. O sea, mensualmente 6,000 ejemplares, que no son tantos, pero es una buena cantidad. Esta publicación no será responsable por textos no solicitados. Cada autor es responsable del contenido de su propio texto. Entonces, con este editorial y este directorio, vean, sobrio realmente, bueno, incluso para algunos puristas no podrá más que señalarse que un estilo de diseño ya podrían llamar ellos, yo lo llamaría clásico, funcional, bello. Vean la tipografía, el uso de las negritas, la jerarquización evidente, ¿no? El índice, bueno, todo, vean, ahí está, mayúsculas o versales. Y en 2 columnas, bueno, la formación es en 3 columnas, 1, 2, 3, pero bueno, ahí está el contenido. Vamos a revisar el contenido, pero por ejemplo, un nombre es Escribir con la computadora por Omar Calabrese. Fíjense la temática, escribir con la computadora cuando la computadora en el 88 no era de uso común. Y bueno, aquí hay varias cosas bien interesantes que honestamente, esta yo siempre, para mí, esta y la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, las mejores revistas de México durante algunos años, ¿no? Pues especialmente en estos finales de los 80, principios del 90, y añadiría, aunque más académica, por ejemplo, Cuadernos Americanos, ¿no? Que todavía dirigía el doctor Leopoldo Sea, a quien tuvimos el privilegio de conocer y pues casi contar entre nuestros amigos. Desafortunadamente pues no contábamos con celular ni cámara para haber dejado fotos con ese gran amigo que era el doctor Leopoldo Sea en su cubículo de la Torre 1 de Humanidades, ahí antes de entrar a la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí lo íbamos a visitar, lo mismo que a Nicho Macero, cuando modestamente, siendo ya un poeta consagrado, seguía él diciéndose que era corrector, y estaba un poco apartado, ahí lo tenían como, híjole, qué palabra voy a decir, pero un poco como arrumbado, ahí en el nuevo Fondo de Cultura Económica de Camino a la Jusco.
Pero bueno, voy a ir pasando rápidamente. Ya no voy a poder compartir en esta ocasión un texto, pero volveremos a él, sin duda. Miren, a mí me parece, vean qué belleza, ¿no? Y qué lujo además, ¿no? Pues vean ustedes el espacio que de un modo u otro se sacrifica para pues, poder dar esta... Pero vean, a mí creo que como dije, son lecciones de diseño gráfico editorial, pero pensando sobre todo para revistas, porque también es una cosa muy diferente. Ahora no tanto, pero antes todavía era muy diferente la formación en cuanto a pensar en libros y revistas. Qué belleza, miren. Y eso, que como pueden ver, es a una sola tinta. O sea, estamos hablando de una revista impresa en blanco y negro, con un papel bastante grueso, que le da corporeidad, le da un soporte firme, sólido. Aquí están las páginas centrales, vean. Incluso en la formación podríamos señalar, miren, la dificultad que implica, por ejemplo, cuando se diseña así con la página aquí en esa parte intermedia entre las dos páginas, cómo finalmente puede haber por milímetros un ligero desfase, ¿no? Pero bueno, vean, bueno, para mí es una belleza y quise empezar por esa parte, la gráfica. Vean, la impresión, por cierto, muy buena. Esto que vemos aquí en negro, con reflejos y todo, pues aparte es un riesgo bueno, no es, esto que está muy negro es parte de, pero sí cuando se maneja mucho el negro en una impresión a una tinta, a blanco y negro, bueno, se recarga muchas veces el negro. Vean, qué bella manera de resolver el final de un artículo. ¿Mm? Aquí está. Esto pudo irse quizás manteniendo esa formación que lleva acá a dos columnas. Vean, en esa parte. Esto, si contáramos los caracteres, es el mismo ancho de estas dos columnas. Es decir, un pedazo de esta columna, digamos, 3 párrafos, hubieran quedado aquí, así, exactamente como estamos aquí, 1, 2, 3 párrafos. Entonces aquí hubiera quedado y se podría haber hecho algo. Se pudo resolver, pero estéticamente miren qué buena forma de resolverlo, ¿no? O por lo menos a mí me encanta cómo lo resolvió. Esto lo resuelve normalmente el diseñador con el director o el editor a cargo del Museo Postmoderno. Vean, eso sí, se siente recargado. Como dije, miren, donde hay mucho de por sí cosas que de origen son oscuras o negras, bueno, cuando se imprime aquí hay esa pesadez del negro y es algo que siempre se debe considerar. Miren, por ejemplo acá, vean, cambia, pero porque de origen estas fotos no traen recargado mucho color oscuro o negro, por eso es que cambia. Y bueno, pues aquí en Agua Escondida Ediciones nos dedicamos un poco o desde hace tiempo a la cuestión editorial y pues tratamos de compartirles parte de nuestra experiencia. Vean aquí a color. Y es un brinco, pero fíjense bien, como están páginas centrales, esto se imprimió en un pliego aparte. O sea, no, digamos que aquí son 4. El pliego son esta página que es la 25, la 26, luego seguiría teóricamente 27 y 28. Entonces esa doble carta es un pliego. En fin, se imprime a color y bueno, obviamente nada más ese pliego sale más caro en cuanto a costos. Y bueno, aquí viene una separata, miren, incluso ahí viene el nombre, que la separata es esto, una especie de folleto, que esto no es un folleto porque tiene todo el tamaño igual. Miren, qué belleza, a mí me encanta cómo manejan los espacios. Esos blancos que le dan un tono, un balance y un ritmo y que, hay que decirlo, en mi opinión, invitan a la lectura. También el interletrado, tipo de letra, creo que todo eso hace que sea muy atractivo. Y sí, aquí están nuevamente las centrales,
pero de la separata que se superponen a las páginas centrales de lo que es en sí la revista. Valdría la pena, nada más que está muy extenso leer esta parte, miren. Recordando al joven abuelo. Y bien, por ejemplo, vean, aquí está otra vez nuevamente, ojo, a color lo que decía. Esto es lo único que vamos a encontrar a color. Vean, esta, que como dije viene siendo la 27 con la 26. La 26 tiene un detalle nada más a color, pero todo se imprime a color. Frente y vuelta, aunque nada más vaya a color de un lado. Pero bueno, vale la pena, miren. Se rompe un poco el tono. Se destaca, por ejemplo, estas ilustraciones, fotografías a color. Llaman. Y creo que es una muy buena, un continuo pues el diseño. Propuesta seguramente del editor o del mismo diseñador. Pero la revista visualmente tiene una gran proporción. Aquí nuevamente vemos las páginas formadas a 3 columnas, no anchas. Y miren aquí que ya viene un ensayo, o por lo menos así creemos. Jesús Reyes Orrales, intelectual y político. Jesús Reyes Orrales, político del PRI, pero más que nada también tiene un libro maravilloso que se llama El liberalismo mexicano, que recomendamos ampliamente, un gran intelectual sin duda. Intelectual y político, como titula este artículo Horacio Labastida. Pero vean, aquí ya está 2 columnas, y esto es precisamente porque quiere decir que va, no sé, por lo menos son 3-4 páginas de este ensayo, y evidentemente eso es para que sea más amena la lectura. Todo esto es conceptual, pero es real. Miren aquí, como dije, ya encontramos las 3 páginas, la primera y estas 2. Ahí está la foto de don Jesús Reyes Heroles. Ahí está, 5 páginas, y esto es por esa misma. Si lo hubiera formado a 3 columnas, quizás cabe en una página menos, pero la lectura se hace más pesada, incluso visualmente. Es muy pesada, 3 columnas, tanto texto. En cambio así, le da aire y bueno, como dije, la intención es que sea más amena la lectura. Una foto donde en aquel tiempo no había estas restricciones. Hoy dudo que si no es con fines informativos o de prevención de las adicciones, dudo que se pudiera tomar una foto como esta para publicarla. Pues nada más por esta cuestión de tendencias. Y miren, aquí es donde, por ejemplo, la formación, no sé si la habrá hecho también Bernardo, pero nos recuerda muchísimo la formación del 1+1, para aquellos que fuimos lectores del 1+1 mítico, que sobre todo cuando salía en sábado, que el suplemento de sábado que dirigía Huberto Batis, profesor mío en la facultad de Filosofía y Letras. Miren, entonces aquí ya está la formación de 3 columnas, con estas ilustraciones ahí intercaladas para precisamente romper el ritmo y crear un balance. Vean, está equilibrado una y otra. Y bueno, todo esto para que conceptualmente sea más ligera la lectura. Estas benditas revistas que, si no mal recuerdo, iniciaron en el siglo XVII y que en este 18, 19, 20, 3 siglos de esplendor o de desarrollo, y ya en este 21 pues francamente están, por lo menos las impresas, si no en peligro de desaparecer, bueno, pues ya no hay auge, hay muchísimo, todo se ha ido a lo digital. Bueno, seguimos, vean. Entonces, bueno, creo que es una muy buena manera de rescatar lo que eran las revistas. Vamos a volver a ellas. Aquí tenemos algunas. Nos encantan las revistas. Estas revistas que tienen la intención de irse a un público, pues si no especializado, si un público definido, específico en muchas ocasiones, y que buscaban siempre proporcionar un poco más de información, de análisis, contenido serio. Vean qué hermosa, bueno, ahí está, por ejemplo, Ediciones Cera, ¿no? Si nos regresamos un poquito, aquí todavía esto es contenido, aunque ahí está la portada de un libro del Fondo de Cultura Económica, que es con fines más informativos, la poesía de Ludwig Zeller. Pero vean, por ejemplo, ahí está la publicidad de la revista de Vuelta de Octavio Paz, y abajo de las novedades, que era también editorial. Miren, ahí está Editorial Vuelta.
Una muy buena editorial, muy excelente revista, por más allá de todo lo que siempre se ha tildado a Octavio Paz. Una cosa es efectivamente su ideología y otra cosa las publicaciones que van también permeadas de ideología, pero es como esta revista, o sea, esta misma revista tiene cierta ideología y demás, tendencia, pero no deja de ser una maravilla. Miren, pues aquí, por ejemplo, hay otra revista que, como dije, miren aquí, vean, ahí están los problemas de publicar algo muy oscuro. Se alcanza a ver el nombre porque evidentemente está en blanco sobre fondo oscuro o negro, pero vean todo lo demás se pierde, el logo, ahí se alcanza a ver que hay letras pequeñitas, pero con el celular que es inteligente nos la revela, pero en términos reales, yo que la tengo enfrente aquí en mis manos, no se distingue, no es legible pues lo que viene siendo el lema o la parte de esta parte que viene siendo una especie de directorio, no, y fechario también, no se ve. Entonces, bueno, ahí son problemas de producción y antes que de producción, de diseño, de preproducción. Bueno, ahí está otra revista del ITAM, Estudios, y aquí una esquela, que precisamente un miembro del consejo editorial de la revista falleció, Carlos Pereira. Luego acá pues otra revista, México Indígena, y ahí está, decía yo, las novedades de Ediciones Era, que puro, miren, vean, puro autor de la Libra, ¿no? Carlos Monsiváis con Entrada Libre, Lenia Poniatowska con La Flor de Lis, Bárbara Jacobs con Las Hojas Muertas, que es una novela y ahí mismo se señala Premio Villaurrutia, y el gran José Lezama Lima con Muerte de Narciso, que es una maravilla de poeta, ese autor barroco, con mucho barroquismo en su poesía, cubano. Luego las inscripciones para Quimera, México. Entonces vean, se leía, vean todas, cuántas revistas. ¿Por qué se ha dejado de leer? No lo sé. Bueno, ahí hay otro anuncio de que la casa, digámoslo así, Radio UNAM. Luego esta revista era buenísima también, caray. Lástima que yo tengo mi biblioteca dispersa con el ajolote mayor, Luis Felipe Cedillo, en espera de poderla recuperar. Pero la revista esta de los universitarios era maravillosa. No cabe ninguna duda. Todo lo que la universidad cumple en una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, la extensión universitaria. Miren, aquí hay otras revistas, Vía Libre, pero esta de los universitarios era muy similar, prima hermana de esta, de la revista de la UNAM. Y esta sí está desaparecida. Yo ya no recuerdo que tenía un tono así como de gaceta, pero buenísima. Ojalá a ver si puedo rescatar alguno de los ejemplares como estos, que por aquí, no sé si tenga aquí, pero sí los dejé. Bien, aquí están incluso otra vez, vuelvo a lo mismo, miren, pura publicidad cultural. Se leía mucho, ahí está. Alianza Editorial es otra editorial que publica sus novedades. Por ejemplo, aquí tiene otro de relatos de José Lezama Lima, como dije, un gran autor. Alessandro Manzón, que este es Leonardo Sciascia el prólogo, pero dice Historia de Columna Infame, ¿no? Alessandro Manzoni, un autor clásico ya italiano. Y aquí decía yo hace un rato de la revista Cuadernos Americanos, que precisamente miren abajo dice, fundador Jesús Silva Herzog, director Leopoldo Sea, que por cierto también era miembro del PRI, pero bueno, cuando ese partido realmente tenía sustancia y todo lo que ya conocemos, no vamos a hacer una apología de ese partido. Y vean esta maravillosa, pero maravillosa para mí, propaganda, ¿no? Nuestros museos, el Museo de Arte Carillo Gil, que está en San Ángel, y el Museo Estudio de Rivera, que también los dos están en San Ángel, ¿no? Uno del lado de Revolución hacia Periférico en Altavista, y el otro en Revolución, en la esquina con Altavista precisamente. Y aquí están, por ejemplo, revistas de la universidad, ¿no? La Universidad de México, que es la que tenemos en la mano, Voice of México, cuatrimestral,
y luego muestra trimestral, luego lo de la prepa, intercambio académico, y luego OVNIA trimestral, del estudio de posgrado, que esa es la que vimos que se ve oscura, coordinación de humanidades, todo lo que hacía la universidad en cuanto a publicaciones en el 88. No digo que ahora no, simplemente me parece muy buena la cartulina de contra, bien, laminado tiene un laminado o barniz mate, bueno, excelente revista y bueno, sin querer queriendo me extendí, pero bueno, creo que vale la pena. Ya volveremos a algunos de estos luminosos textos aquí incluidos. Gracias por estar aquí en el Ajolote Ilustrado y, como siempre decimos, si quieren conocer más de México, pues pueden consultar nuestras listas de contenido. Y si nos quieren apoyar, bueno, pues ahí está en la descripción del video. Y si no, pues con un comentario, con compartir este video o con darle like o me gusta, pues también lo hacen. Gracias. El Ajolote Ilustrado, México 2026.